Amén, gloria a Dios, que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios bendiga a todos los hermanos que están sintonizándonos a través de las redes sociales. Alabado sea el nombre de Jesús. Deme nomás un segundo, hermano, para acomodarme un poquito. Como decimos, estamos agradecidos con el Señor, hermano, por esta oportunidad que nos da de poder exponer su palabra. Una vez más, por su gracia, por su amor, su misericordia. Sabemos y estamos conscientes, hermano, que el estar aquí arriba y exponer la palabra del Señor es un privilegio y ninguno, ¿verdad? Bueno, siempre digo yo, ¿verdad?, que soy el menos indicado de poder estar aquí, hermano, y exponer un pasaje de la palabra del Señor, ya que en mi vida, ¿verdad?, sufrí mucho con entender de la palabra del Señor, pero gracias al Señor por las enseñanzas, ¿verdad?, como decía nuestra hermana Felipa, las enseñanzas de nuestra hermana Daisy, que Dios la bendiga donde quiera que ella esté ahí en su casa, que se está recuperando, ¿verdad? Podemos, hermano, exponer un pasaje de la palabra del Señor, lo digo con todo mi corazón, que el Señor la bendiga y que el Señor la siga usando en la enseñanza de su palabra, porque el largo camino le resta y la necesitamos mucho, hermano, ¿ok? Entonces, sí, pastores, Dios les bendiga y en sus casas, y los pastores que nos están sintonizando de ahí de la plataforma de Facebook y nuestros pastores en Zoom. Así, hermano, no quiero tomar más tiempo de lo que es. Es la primera clase de nuestro expositor de aquí de la iglesia y quiero nomás dejar saber esto. Es una escuela dominical, ¿ok? No es el curso de Instituto Bíblico de Tipología. Por tanto, hay ciertas cosas que no me puedo meter por más que quizás desee, pero siéntanse con la libertad, hermano, de escribir sus preguntas, por favor. Les pido que hagan sus preguntas, y ya sea en Facebook o en Zoom, y después del servicio o después de la enseñanza podemos contestar sus respuestas. O sea, sí, hermano, vamos a estar de pie, vamos a entrar a la palabra del Señor. Nuestra clase se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 25. Éxodos, capítulo 25. Versículos 1 al 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando todos lo tengan me pueden indicar con un amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres bueno, Dios. Amén, hermano, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, ¿verdad? Dice: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Dice: pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Dice: piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El versículo 8 nuevamente dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿El santuario era para quién? ¿Era para quién? Era para Jehová, era para Dios, ¿verdad? Simplemente nosotros o los israelitas iban a ministrar en las cosas del Señor, pero era la casa de Dios, ¿verdad?, donde Él iba a habitar en medio de su pueblo. Vamos a hacer esta oración, hermano, para dar inicio a la clase. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios del cielo, tú eres bueno. Señor amado, glorifícate en gran manera. Espíritu Santo, toma control.
de todo, Señor, del cielo, sé tú glorificándote, Espíritu Santo, dependo de ti, dependo de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor. Padre, úsame para la gloria de tu nombre, Señor amado. Tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de los que están escuchando, Señor amado. Esta transmisión aquí en la iglesia, Señor, mi vida personal, tú la conoces completamente, mi Dios del cielo. Por tanto, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, los que están aquí y los que están en su casa, si no están sentados, se pueden sentar, ¿ok? Alabado sea el nombre de Jesús. En este trimestre, hermano, vamos a estar hablando sobre lo que es el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo del desierto, ¿ok? Vamos a estar hablando sobre esta construcción que se hizo en medio del desierto, que el Señor fue quien lo diseñó y fue el Señor quien dirigió a Moisés, se lo reveló a Moisés, y el propósito principal es lo que dice el tema. El tabernáculo, un lugar de la habitación de Dios, ¿ok? Por lo general, Dios habitaba o Dios venía, se le revelaba a ya sea a uno de los patriarcas, ¿verdad? En ese tiempo, se revelaba hacia ellos, pero no había una morada donde Dios, ¿verdad? Se dejaba manifestar, Dios venía, hablaba con las personas, hablaba, ¿verdad? Con los patriarcas, como dije, y podían tener una experiencia, pero no había un lugar que se llamara casa de Dios, ¿verdad? Era incluso cuando esto sucede, hermano, es interesante tratar de comprender cómo es que Dios y por qué Dios, el Todopoderoso, quiere habitar en medio de su pueblo. Hay un propósito, ¿ok? Y en este trimestre vamos a estar viendo qué propósito había en la construcción del tabernáculo, ¿ok? Y qué significa para nosotros como la iglesia de Jesucristo, ¿ok? So voy a tocar nomás un poquito de los títulos que vamos a estar viendo. Y la primera que tenemos es el tabernáculo, un lugar de la habitación de Dios. Dice, los artesanos del tabernáculo, los que trabajaron, los que hicieron las costuras, los que fundaron los elementos, el oro, la plata, el bronce, ¿verdad? Todas las cosas que se estaban usando para poder darle forma a los muebles que se estaban construyendo, ¿verdad? Por el orden de Dios. Dice, entrada en el tabernáculo, el atrio, incluso el tabernáculo, y traje unas imágenes para que lo puedan ver. Y este es el PowerPoint que uso para el curso de tipología, pero además quiero tomar el tiempo, hermano, de pasar un poquito entre las imágenes, porque sé que hay hermanos que no han tomado el curso y que quizás cuando mencionemos, ¿verdad?, qué es el candelabro, qué es el lavacro, qué es la fuente de bronce, que es lo mismo, qué es el arca del pacto, ¿verdad?, la mesa de los panes, de la proposición, todas estas cosas. Hay gente que quizás nos están viendo que no saben de lo que estamos hablando, solo más quiero tomar 2 minutos para enseñar un poquito de las imágenes. Y como le digo, es parte de nuestro curso. Hablamos lo que es la tipología y los tipos, y eso los estaré tocando en la clase, eso no se preocupe. Quiero llegar nomás simplemente a donde están las imágenes. Este es el atrio. Espérenme tantito. Está el lugar santísimo para algunos. Quiero llegar a una imagen completa. Estos son los obreros, el arquitecto, ¿verdad? Dijimos que es Dios. El pectoral, el efod, es un poquito, las piedras de onice, cinturón. Estas son las ropas de los sacerdotes, hermanos, del sumo sacerdote, ¿verdad? Se componía de la túnica, el manto y el efod. ¿Okay? Está la mitra, la diadema, que es un gorro que usaban los sacerdotes, la túnica, que era la que iba mero abajo. Aquí, hermano, es el atrio del tabernáculo, y esa es la siguiente clase. Pero nomás quiero enseñar un poquito, hermano. Está la tienda, que es el tabernáculo, ¿verdad? Tiene sus 4 cortinas, tenía sus pilares enfrente, estaba dividido en 2 lugares.
El lugar de enfrente se llamaba el lugar santo, el lugar hacia adentro se llamaba el lugar santísimo, y aquí enfrente este es el atrio, todo lo que lo rodeaba alrededor, ¿ok? Y hay diferentes, bueno, ese es el atrio, como pueden ver, están sus dimensiones. Dios fue bien específico en cuanto a su construcción. Hoy en día en el desierto de Sinaí hay una réplica donde pueden ir a visitar, pueden ir y ver y como turistas, y pueden ir y mirar lo que sería algo parecido a lo que se miraría, a lo que se miró cuando estaban la nación de Israel por el desierto, ¿ok? Quiero avanzarle rápido, hermano. El altar de los holocaustos, cuando escucha hablar de eso, era donde se sacrificaban a todos los animales, las especies, diferentes ofrendas de paz, diferentes ofrendas que traían los israelitas y quemaban a los animales cuando tenían que venir a pedir perdón por su pecado, diferentes cosas que tenían que ofrecer en ese altar. Está la fuente de bronce, lo que es el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos. Después de que venían, hermano, y mataban al animal por su pecado, ellos tenían que ir y pues se tenían que lavar las manos, y era todo un proceso que se llevaba a cabo, y esto era todos los días, hermano, que la nación de Israel tenía que estar practicando estas cosas, ¿verdad? Podemos decir hoy en día, nosotros que estamos en la gracia, decirle al Señor, Señor, gracias que no tenemos que pasar por ese sistema o trabajar este sistema nuevamente, ¿ok? Y vamos a hablar, el propósito de este libro es de ver que cómo Cristo vino, hermano, y todo esto tipificaba o enseñaba, ¿verdad? Representaba a nuestro Señor Jesucristo, la fuente de bronce, como dije, donde se lavaban los sacerdotes. Están las cortinas, lo que es la tienda. Como le digo, yo sé que hay hermanos que ya lo han mirado. La primera cortina de lino torcido, tenemos o la planta de lino, de donde venían los materiales que se usaron para que se irguiera y se construyera ese tabernáculo tan lindo, ¿verdad? Donde la presencia de Dios venía y hizo morada con la nación de Israel. El pelo de cabra fue la segunda, fueron 4 cortinas que se le pusieron encima. Y cada una tiene su significado, su representación y su tipología que vemos. Esta es la piel de carnero, es un ejemplo también y esta es la piel de tejón, lo que es piel, ¿verdad? Eso ayuda cuando llovía o cosas así, no se mojaran las cosas de adentro. Esta imagen quizás está un poquito chiquita para algunos, pero se puede ver un poquito la cortina que estaba adentro, que dividía los dos lugares. Okay, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que está acá, donde reposaba la presencia del Señor, ¿verdad? En medio de los querubines. Y está la mesa de los panes de la proposición. Está el candelabro, que era una lámpara grandota, hermano, que alumbraba todo lo de adentro. Y está el altar del incienso, ¿okay? Donde ponían especies aromáticas y daba bonito olor. Okay, aquí es otro ejemplo de lo que se miraba. Esta es la puerta del tabernáculo, esto es ya al frente y tenemos los símbolos. Está el candelabro o el candelero, depende cómo lo diga, o el menorá para los judíos. Tenía 7 lámparas y todo tiene su significado. Y como le digo, yo sé que este no es curso no es la clase de tipología, sino es una escuela dominical, pero quiero tomar el tiempo, hermano, para poder dejar esto en claro, porque no quiero que haya gente, hermano, que mientras estemos explicando algo y que digan, pues, qué es el arca del pacto, ¿verdad? O qué es cierto mueble. Para algunos quizás digan, hermano, eso está fácil, pero para otro, hermano, hay que ser considerados, ¿ok? El altar de incienso, donde quemaban las especies aromáticas, ¿verdad? Igual el altar de incienso, sus ingredientes, el incensario que también se usaron, ¿se acuerdan? En la rebelión de Coré. Este es el lugar santísimo, ¿ok? Ya atrás, ese es el velo. Podemos ver un poquito que, claro, cuando Jesús muere, el velo se rompe en el templo, ¿ok? El templo de Herodes, se le puede decir.
se rompe el velo. Este es el arca del pacto, que tenía su tapa, ¿verdad? Tenía sus dos querubines arriba, tenía las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón y tenía el maná, ¿verdad? Una urna que tenía el maná adentro. Así es como se miraba, hermano. Ese es lo de adentro y podemos ver, habrá coincidencia en la colocación de los muebles, se puede ver a Cristo en toda su colocación y eso es lo que vamos a estar estudiando, hermano, ¿ok? So let's just, I mean, you can start it, just put the front picture, Nune. So vamos a entrar, hermano, a lo que es la clase del día de hoy, ¿ok? ¿Qué tiene que ver este tabernáculo conmigo, hermano Edgar, el día de hoy, en el año 2020? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me puede ayudar a conocer más de nuestro Señor Jesucristo o cómo me puede bendecir en mi vida espiritual? ¿Ok? Porque créame que hay grande bendición, hermano, el estudiar sobre lo que es el tabernáculo. ¿Ok? Dice, el tabernáculo fue creado y diseñado por Dios para ser un lugar de morada entre su pueblo Israel. La representación simbólica, dice, del tabernáculo es muy clara cuando lo vemos y examinamos detalladamente en la palabra de Dios. Dios mostró a la nación de Israel cualidades y virtudes de la unidad, santidad y de la comunión. ¿Okay? Había un propósito. Dice, podemos ver con exactitud el plan redentorio del ser humano y la restauración entre Dios y el hombre a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz y la construcción del tabernáculo del desierto. ¿Okay? Dice, fue Dios quien dio la orden y Él es el diseñador de tan maravilloso proyecto, tanto para la nación de Israel como para la iglesia de Cristo. Dios nos muestra lo que Él tiene en su corazón o sus planes, ¿ok? Estamos hablando que esto vino de parte de Dios, ¿ok? Dice, y dirá, hermano Edgar, ya lo repitió varias veces, no, es que necesito que no se les olvide que esto vino de parte de Dios, no fue diseñado por el hombre, sino fue diseñado por Dios, ¿ok? La salvación fue diseñada y fue ordenada por orden de Dios. Viene del corazón grande y amoroso de Dios para cada uno de los pecadores que nos encontramos aquí en el planeta Tierra, ¿ok? Dice, porque hay gente, hermano, que piensa que Dios es un ogro y que Dios no quiere nada con ellos y no es así. Dios quiere todo contigo, ¿verdad? Pero hay que hacer las cosas a su manera y no a mi manera, ¿ok? Eso dice, es una escuela dominical, hermano Edgar, tranquilo. Dice, después de la caída del hombre, Dios no desechó a Adán. Actually, le voy a dar un poquito para atrás. Dice, Dios nos muestra, dice, lo que Él tiene en su corazón para el ser humano, volver a tener comunión, reconciliación y relación con Él. A través de esta construcción, hermano, a través de esta tienda, Él está mostrando, ¿ok? Quizás en el tiempo no lo podía entender la nación de Israel y lo vamos a ir tocando a través de las clases. Quizás no lo entendían en ese tiempo, pero Dios lo diseñó de cierta manera, hermano, para que cuando viniera el Mesías las cosas tuvieran su sentido y su cumplimiento. ¿Okay? Dice, después de la caída del hombre, Dios no desechó, escúcheme bien, ¿ok? Después de la caída del hombre, Dios no desechó a Adán y a Eva de su presencia para siempre. Los desechó del jardín del Edén, claro que sí, or the Garden of Delight en inglés, los desecha, ¿verdad? Y ellos tienen que, Adán tiene que labrar la tierra y se le aumentaron los dolores de preñeces a Eva y sufren sus consecuencias, pero Dios no los abandona. Y es importante entender eso, hermano, que Dios en el plan de redención, cuando peca Adán y Eva, hermano, Él mismo da la profecía de que Él va a venir y va a venir un redentor de la simiente de la mujer. Él mismo hace el plan para volver a restaurar a Adán y a Eva. Incluso se cree, hermano, que ellos pensaban que era en su tiempo que ya iba a ser la restauración. Incluso en cada generación pensamos de que ya es en nuestros tiempos, hermano.
Porque lo sentimos, el Espíritu Santo nos da convicción de que ya se acerca nuestra redención, ya se acerca la salvación, hermano, para irnos, para que la iglesia sea arrebatada, irnos al reino de los cielos. El propósito de Dios, hermano, es desarraigar el pecado del corazón del ser humano, deshacer el pecado completamente de nuestros corazones. Hay una guerra interna que el ser humano batalla, hermano, y es con el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos, hermano, todavía cargando este cascarón que le gusta el pecado, y nosotros, hermano, dice Pablo, las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago, y las que no quiero hacer, ay, poderoso Dios. Una lucha grande el ser humano, pero vamos a ver, hermano, en estas clases que Dios está allí y hizo su plan, hizo sus diseños, hizo su proyecto, hermano, para poder enseñarnos el grande amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando viene Cristo, hermano, en la tierra, y la gente a veces dice, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Acaso Dios no tenía otro plan? No, el plan de Dios se cumple, hermano, porque hay propósitos. Había ciertas cosas que se habían trazado y Jesús tenía que hacer ese sacrificio. ¿Okay? Vamos a seguir hacia adelante, ¿ok? Dice, Dios no los desechó de su presencia para siempre, sino que preparó un plan de restauración para toda persona quien quiera venir a Él como su creador y brindarle su amor, su gracia, su misericordia. ¿Quién como nuestro Dios? El hombre, hermano, a veces no te puede perdonar. El hombre te da la espalda, el hombre te traiciona, el hombre, hermano, te enseña lo oscuro y lo sucio que hay en su corazón, en su manera de cómo tratarte. Pero Dios no es así, hermano. Cuando uno le falla al Señor, hermano, Dios, es duro pensar de que, hermano Edgar, le falla al Señor. ¿Cómo que Dios me quiere delante de Él? Hermano, es que si no estás delante de Él para limpiarte y purificarte, tú yéndote de la iglesia, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Cómo te vas a ir a limpiar allá del pecado? Tenemos que venir a la presencia de Dios. Y hay a veces, hermano, que nos pasa. Ay, Dios mío. Es un estudio, hermano Edgar, recuérdese. So, voy a hacer una pregunta. ¿Dónde escogió Dios para hacer su morada con la nación de Israel? Y quizás los que están aquí, hermano, pueden aprovechar un poquito más, ¿verdad? Porque estamos aquí enfrente. Quisiera escuchar los que están en Facebook y en Zoom. Pero, ¿dónde escogió Dios llevar a la nación de Israel y hacer su morada? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? Amén, hermana Sofía. En el desierto, Dios siendo todopoderoso, ¿verdad? Israel teniendo un palacio grande, un imperio grande, el oro todo posible, hermano, que podían tener, tenían estatuas grandes de los dioses paganos de ellos, y Dios decide llevarse a esta nación insignificante, como le llama a Él, a un desierto donde no hay vida, donde no hay, hermano, las comodidades. Se los lleva allí para ir y hacer morada con ellos. ¿Cómo estábamos nosotros, hermano, antes de venir a Cristo? Antes de Dios venir a hacer morada en nuestros corazones, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, ay, poderoso Dios. Pero Dios vino y a través de su Espíritu Santo vino a tocar la puerta de nuestro corazón y nos dio vida. Y Él dijo, yo quiero habitar contigo. Ay, poderoso Dios. Dice, en el desierto no hay vida humana por lo general. Todo está seco. Nosotros somos polvo. La Biblia dice que somos polvo, ¿verdad? Fuimos creados de la tierra a través de cómo Dios formó a nuestro padre Adán. Dice, Dios le plació venir a nuestra vida muerta y desértica y nos dio una vida espiritual. Nos dio una vida espiritual, dice la Biblia que, déjeme seguir leyendo, hermano. Dice, nos dio una vida espiritual con Él para darnos también de su agua. Dice que no te da sed jamás y nos dio vida eterna, ¿ok? Dice Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. We're made of clay, we're made of dirt. Y Dios sabe eso, hermano. Dios entiende eso en nuestras vidas. Él sabe nuestra condición y se acuerda que somos polvo.
Ay, Dios mío. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. No nomás viene y mora dentro de ti, sino viene y te da vida en abundancia. Por lo que podemos ver, hermano, y entender que cuando uno viene al camino del Señor, hermano, la vida de uno ya no puede ser la misma. Surgen cambios en nuestra vida, hermano. Cambiamos para la gloria del Señor. Hay que seguirle. 1 Corintios 1, 26 al 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, y este es Pablo hablando con la iglesia de Corintios, dice, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios no me escogió para salvación, hermano, o Dios no trató conmigo para la salvación, hermano, porque era un niño lindo. No. Es su amor y su misericordia por la cual hoy podemos estar, hermano, tú y yo en la casa de Dios disfrutando de su bendición, de su presencia, hermano, porque todavía hay gente allá afuera, hermano, sintiéndose no sé qué me pasa en esta noche, hermano. Dice, al fin de que nadie se jacte, dice, en su presencia. Dios nos escogió, hermano, no por los niños lindos que éramos, sino porque estábamos necesitados de Él. Don't ever forget that. If you today serve the Lord of hosts, if today you serve God, it's because of His grace and mercy. It's not by your ability, it's not by your credentials or your intellect. It's simply because it's His grace and mercy upon you, upon me. Es su gracia, su misericordia, hermano. No es nuestro intelecto, no es mis habilidades, no es lo que yo pueda hacer para Dios, porque en realidad delante de Dios no puedo hacer nada, hermano, si no es por Él. Si su Espíritu Santo no viene y mora dentro de mí, hermano, no puedo hacer nada, soy un caos. Ay, poderoso Dios del cielo. Lo lindo que es Dios, hermano, para tratar con el ser humano, porque el propósito de Dios es venir y habitar con nosotros. Ay, Dios mío. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos llamados por el Espíritu Santo a venir al arrepentimiento. Él nos convenció de pecado, nos regeneró el corazón, hermano. Tuvimos un nacimiento espiritual, morimos a la carne, pero vivimos para el Espíritu, ¿verdad? Dice la Biblia ya, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan, ¿qué? En la carne y no en el Espíritu. No, los que no andan conforme a la carne, sino en el Espíritu. Tenemos una vida espiritual y esa vida espiritual tenemos que alimentarla, ¿ok? Ay, hermano Edgar, pero estamos hablando de la habitación de Dios y el tabernáculo. Es importante, hermano, ¿sabe por qué? Porque en la clase de tipología yo tengo que enseñar sistemáticamente, tengo que enseñar, hermano, temáticamente, tengo que enseñar, hermano, a enseñar de manera, hermano, muy académicamente. Pero como es una escuela dominical, tengo que enfocarme en la aplicación de la palabra del Señor para la iglesia del Señor. Y eso es lo importante, hermano, porque yo me quiero ir, ¿verdad? Recibiendo una palabra del Señor, que qué tiene que ver este lugar, esta tienda, esta tent, ¿verdad? Esta casita de acampar, como le pueden decir algunos. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida en el 2020, Isaí? Hermano, es para poder que salgamos con una fe renovada, y no lo digo, hermano, por decir, sino realmente que tú puedas salir entendiendo que Dios habita dentro de ti y dentro de mí, y es su gracia, su amor, la que hizo todo esto posible. Fueron los planes de Él que yo viniera a la salvación.
La hermana Daisy me va a regañar, va a decir, Edgar, es una clase. La verdad práctica dice, el tabernáculo de Moisés fue el prototipo de la iglesia de Cristo, en la cual hoy Dios habita y manifiesta su gloria. Prototipo es modelo, figura, dice, o ejemplar. La iglesia de Cristo fue la figura por la cual el tabernáculo fue diseñada con exactitud. Lo voy a decir otra vez. La iglesia de Cristo fue la figura por la cual el tabernáculo fue diseñado con exactitud. La tipología que se encuentra en el tabernáculo es preciosa y maravillosa para contemplar el plan de Dios para todo aquel que viene a tener una relación con Dios. Lo importante de entender, hermano, la tipología, las representaciones, los símbolos, todo lo que se ve y vamos a estar tocando en estas clases, hermano, entender qué tiene que ver conmigo. Porque si no, hermano, nomás gastaríamos el tiempo estar enseñando imágenes, pero mi deseo, hermano, es de que salgamos con algo que yo me pueda llevar, que si me quita de perdido media hora de sueño por estar meditando en el glorioso plan de salvación que Dios trazó para mí, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Dice Juan 14, 23 al 27. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guarda y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando uno medita, hermano, que Dios vive dentro de mí, hermano Filemón, como que no lo podemos comprender. Uno dice, Señor, pero tantas cosas, tanto que fallo, tanto Señor, perdóname. Hasta uno quiere arrepentirse ahí en ese momento, hermano. Quizás ahorita uno está meditando. Y uno meditando, hermano, que como que Dios Todopoderoso viene y mora dentro de mí. Su habitación es enseñada tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como un tipo a venir y el antitipo cumplirse, a vivir dentro de mí. Emmanuel con nosotros. Dios Todopoderoso vivir dentro de mí. Who am I? ¿Quién soy yo para que Él, tan santo que Él es, venir a vivir y morar y hacer habitación con el Espíritu Santo y Cristo en mi vida? Uno medita y piensa diferente, hermano, cuando somos enfrentados con esta realidad. Hasta uno agarra fuerza nueva, uno dice, Señor, espérame tantito, diablo. Si Cristo está conmigo, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Ay, poderoso Dios. Los objetivos de la clase son presentar la asociación de Dios con el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. Aquí había ambas partes que se estaban llevando a cabo. La asociación del pueblo de la nación de Israel tenía una tarea que hacer y la otra parte Dios la estaba haciendo, ¿ok? Y el propósito, ahorita lo vamos a ver con más lujo de detalle. El segundo objetivo va a ser mostrar que el tabernáculo fue un proyecto de Dios. ¿Ok? Sé que lo estaba hablando como la introducción, pero lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿ok? Y el objetivo número 3 es señalar la relación tipológica entre el tabernáculo y la iglesia. Okay, so ahí es donde vamos a explicar un poquito más lo que es la tipología. Okay, para los que quizás por primera vez están escuchando esa palabra, ¿verdad? Que no comúnmente se escucha, sino en ámbitos teológicos es donde se viene a escuchar. Okay. So, entonces el objetivo número 1, presentar la asociación de Dios con el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. Y dijimos que había dos partes. Había la nación de Israel, tenía una parte que tenía que llevar a cabo, ¿verdad, Manolano? Y había otra parte que Dios tenía que llevar a cabo. Y Dios llevó a cabo. En nuestras vidas hay una parte que Dios hace y hay otra parte que yo tengo que hacer. Dios viene, mora y vive conmigo, pero hay una parte que yo tengo que buscar del Espíritu Santo para mantenerme santo, para mantenerme en santidad con Dios. Hay una parte que yo tengo que hacer como congregarme, venir a la iglesia. Hay algo que yo tengo que hacer de mi parte, que esto no tiene nada que ver de que
mis obras me llevan a la salvación. No, hermano. Estoy hablando que hay un trabajo que uno tiene que hacer como hijo de Dios y la otra parte es Dios el que la está haciendo. Y cuando uno entiende, hermano, cuál es mi parte, es fácil poder confiar en el Señor y saber que Dios, esa parte te toca a ti. Señor, me dijeron que estoy enfermo. Mi parte es confiar y tener fe, Señor, que tú vas a hacer tu parte y tú me vas a sanar o tú me vas a ayudar, Señor, en medio de esta situación. Hay dos partes que se tienen que llevar a cabo y hay a veces, hermano, que el creyente, no voy a hablar de los del mundo, pero el creyente, hermano, quiere que Dios sea que esté haciendo todas las cosas, pero nosotros quedamos cortos, hermano, de lo que yo tengo que estar haciendo como un hijo de Dios. Ay, Dios mío. En Éxodo 25, 1 al 7, dice, y que son los pasajes de ahí de la clase que vimos. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios la llamaba mi ofrenda. O sea, él decía, esto va a ser para mí. Mire qué cosa, ¿verdad? Él fue el que los bendijo, pero luego ellos tenían que darle para atrás a Dios una parte, ¿verdad? Ay, Dios mío. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, dice azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, que eran las que estaban en los hombros del sumo sacerdote, dice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Tenía 12 piedras bien preciosas aquí enfrente, representaban a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel. Dice, entonces, del 1 al 7, dice, vemos que Dios manda pedirle a Moisés que todo lo que se va a usar para el tabernáculo será por ofrendas voluntarias. Hay gente que dice, hermano, que no tenemos libre albedrío. Déjeme decirle, hay teólogos que predican eso. So it seems like we're just predetermined, we're pre-wired, ¿verdad? Que no tenemos libre de elección y que Dios es el que hace todas las cosas. Déjeme decirle, podemos ver, hermano, aquí que Dios pide ofrendas voluntarias. Dios puede demandar de ellos. Dios pudo haber creado, Adriana, a Adán y a Eva, hermano, sin ese libre albedrío, o simplemente no haber plantado el árbol del bien y del mal. Si no está el árbol del bien y del mal, pues nunca hubieran caído, ¿verdad, Giovanni? O sea, hubiera sido sencillo. Pero hay algo que desde el principio de las Escrituras podemos ver, hermano, que siempre hay una decisión que el ser humano tiene que tomar delante de Dios. Dios te dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que son mis mandamientos, pero tú tienes que tomar la decisión de buscarme o servirme. Dios no fuerza a la gente, hermano, servirle a Él. Hay algunos, hermanos, que en casos especiales Dios trata con ellos de modo de que no, tengo algo contigo y no te me vas porque no te me vas. Pero no es el caso con todas las personas. Pero importante entender, hermano, que Dios te da la libre elección. Okay, you have free will. Y ellos tenían que traerlo voluntariamente. Dígame, ellos estaban esclavos en Egipto. Y los tenían, hermano, labrando, los tenían, hermano, comiendo no la mejor comida. Y estando en esa condición, Dios los saca y los convierte, podemos decir, en multimillonarios. Salen con oro, con plata, con cobre, salen con cameos, con vacas, con animales, hermano. Salieron con un montón de cosas y se convierten, hermano, y tienen muchas cosas grandes, Giovanni, ricos. Salieron de Egipto. Y se imagina, Dios les dice, voluntariamente van a traer estas ofrendas, Moisés. Y que la gente se haga tacaña con Dios, Giovanni. Ay, poderoso Dios. Manuel, quédese en el Antiguo Testamento, no hable de la iglesia, ¿verdad? Pero se imagina, hermano, hay un propósito por la cual de repente, hermano, como que nos cae buena la economía, Isaí.
Y como que, wow, Señor, se está balanceando toda mi cuenta bancaria, todo va bien. Hermano, hay un propósito por la cual llegan las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Ay, Dios mío, se va a dañar este mensaje, pastor. O esta escuela dominical. Dice, elementos como el oro, plata, bronce y materiales como tela azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidos de rojo, pieles de tejón, dice madera de acacia, aceite para el alumbrado y también especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo fue escogido por Dios, pero tenía que venir del pueblo mismo. Estamos hablando de la asociación que tenía el pueblo con Dios en el primer objetivo. Ese es el primer punto. Entender, hermano, que tanto Dios hizo su parte, dio el diseño, fue el arquitecto, fue la inteligencia detrás de cómo se iban a hacer las cosas, pero el pueblo era el que tenía que llevar las cosas a cabo. Dios hizo su parte en sacar a Israel de Egipto con abundancia. ¿Okay? Y en Éxodos capítulo 12, dice, versículo 30 en adelante dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto, y era porque ya había pasado el ángel de la muerte, era la última plaga. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová, como habéis dicho. Ya después de 10 plagas, hermano, por fin se rindió Faraón y dijo, váyanse ya, ¿verdad? Dijo, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, he ido y bendecidme también a mí. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, dice, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gran gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuenta, dice, y dieron cuenta, pedían, así despojaron a los egipcios, y les dieron cuenta, pedían. Entonces, hermano, salen con las manos llenas, salen con todas estas cosas. Y me pongo a pensar y analizo, hermano, y digo yo, Señor, ¿por qué tanto sacar lo que está en el corazón del hombre? El hombre, hermano, quiere cuidarlo de él. El hombre se arraiga de las cosas terrenales, ¿verdad? De las cosas materiales. Pero hay algo, hermano, que Dios ve en el corazón. Y el propósito de Dios es habitar entre su pueblo. Dios quiere un pueblo, hermano, que de corazón le sirva. Que de corazón, hermano, el propósito de Dios, Dios no necesita esa casa. Dios no necesita ese tabernáculo. Tiene el cielo, hermano. Tan infinito y tan grande que es Dios, como para Él, hermano, venir a querer establecerse en el desierto con la nación de Israel. O sea, vamos a pensar, hermano, que Donald Trump, ¿verdad? La posición más alta de Estados Unidos, quiera venir y pasar una semana aquí con misión de Dios. Y uno diría, pero él que tiene que venir a estar aquí, ¿verdad? O que quiera venir y decir, ¿sabes qué, Isaí? I want to go to your house. Isaí quizás no lo deja ni entrar, ¿verdad? A su casa. Pero imagínese, hermano, alguien que no necesita, hermano, estar en este lugar, pero Dios en sus planes vino y habitó. Pero Él lo que quiere, hermano, es ese corazón dispuesto, ese corazón, hermano, que esté dispuesto a servirle. Y es importante entender eso, hermano.
Porque había un propósito por la cual se traían las ofrendas, había propósitos por las cuales se tenían que hacer de cierta manera. Había propósitos, hermano, porque el hombre tenía que mancharse, hermano, su ropa cuando mataba a ese animal por su pecado. El que tenía que morir era el israelita, no la vaca no pecó. No fue la cabra la que pecó, fue el ser humano el que pecó. Pero en el sistema de Dios, del tabernáculo, hermano, el propósito es concientizar al ser humano, hablar a su corazón. La Biblia dice que la ley no podía cambiar el corazón, hermano. Ese sistema era simplemente para tipificar lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Ay, poderoso. Y hay gente que todavía quiere ir a quemar animalitos. Dice: y lo necesario para sus planes y proyectos del tabernáculo, cual ya estaba en su mente, hablando de Dios. Dice, ya estaban en los planes de Dios, hermano. ¿Cómo podemos ver en las escrituras que ya estaba en los planes de Dios lo que iba a pasar en el desierto? En Éxodo 5:1, 7:16, no lo tienen que abrir, ¿ok? Dice, Éxodo 5:1, 7:16, 8:1, versículo 20, capítulo 9, versículo 1, versículo 13, versículo 17, capítulo 10 y versículo 3, todos dicen, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta. El propósito de Dios, hermano, no era nomás sacar a la nación de Israel por niños lindos. El propósito de Dios era establecer, hermano. Ay, Dios mío. Ellos iban a convertir en la luz para las naciones. Ellos iban a convertir en el modelo de una nación que servía bajo la teocracia de Dios o el gobierno de Dios, para que las demás gentes, hermano, fíjese, Dios está viendo el panorama grande. Aunque está usando a la nación de Israel, el panorama grande es que restaurar al hombre completamente, hermano. Cuando saca a la nación de Israel, se los lleva al desierto. El propósito es para tratar con ellos. Y tratar con ellos de una manera, hermano. Hay gente que cuando están pasando lo que nosotros ilustramos como un desierto, un momento difícil, es cuando más nos quejamos con Dios. Es cuando más renegamos de Dios. Es cuando más decimos, hermano, quizás no con nuestras palabras, pero en nuestra mente, en nuestras acciones, estamos, ¿verdad?, renegando a Dios. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué sigo en esto en lo mismo? ¿Por qué sigo pasando por lo que estoy pasando? Señor y Señor y Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Eso mismo hizo la nación de Israel en el desierto. Que estando allí, hermano, Dios habitando con ellos y allí, desde el mismo arca del pacto, ¿ok? De ahí donde se mira esa columna, hermano, en la chequina de Jehová, que se mira esa presencia de Dios que moraba, aún estando y viendo estas maravillas, hermano. Por eso hay gente, hermano, que dice, es que si yo veo un milagro, yo le voy a creer a Dios. Yo le llamo los tomacitos. Que hay gente tomasita. Gente que tiene que ver para creer, Isabel. Gente que tiene que ver, Pastor Pedro, si me está viendo, que sé que me está viendo. Gente que tiene que ver algo de parte de Dios primero para poder creerle a Dios. Esto no se trata de esa manera, hermano. La fe es creerle a Dios aun cuando no estás viendo nada llevarse a cabo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y la palabra en hebreo que se usa, hermano, es abad. Trabajar, labrar, adorar, ministrar, son palabras sinónimas que lo puedes encontrar en el Concordancia Strong, en el número 5647. ¿Okay? Para los que tienen su Concordancia Strong lo pueden conseguir. Pero son palabras, hermanos, sinónimas de lo que es la palabra que servir. Dios los está llamando, hermano, para que hagan una obra. Y esa obra sí es para que se santifiquen, pero sobre todo, hermano, para que adoren a Dios. Dios ya había hecho sus planes y sus pactos con Abraham, ya había hecho su pacto con Isaac y ya había hecho su pacto con Jacob. Ahora se tiene que realizar. Ahora se tiene que llevar a cabo. A Abraham le dijeron,
4 generaciones después de ti son los que van a venir a ocupar esta tierra de Canaán, Abraham. El padre de la fe, Abraham le creía a Dios, hermano. Y cuando llega la nación de Israel al desierto, este es el plan de Dios llevándose a cabo. Porque el plan de Dios, nuevamente digo, y el corazón o el tema principal de la Biblia entera es la redención del hombre. Es llegar a la vida del ser humano, hermano, para que ese ser humano vuelva a tener una relación con Dios. Mientras estamos en esta tierra, hermano, el privilegio que tenemos que Dios habite en nuestros corazones es un privilegio. Ay, poderoso Dios. I gotta hurry up. Dice, aunque la obra fue plan de Dios en el cielo, se reveló a Moisés con lujo de detalle para que se manifestara o se viera en la tierra armada. ¿De qué sirve que Dios tenga un plan y que no se lleve a cabo, no se manifieste y no se lleve a ver aquí en la tierra? ¿De qué sirve que si Jesús hubiera venido y no hubiera hecho nada de milagros, nada de las señales y no haber cumplido los 613 mandamientos o no haber cumplido con la ley de Moisés, hermano? ¿De qué hubiera servido? No hubiera servido de nada. Él vino y vino con una misión y el propósito de Dios de revelársela a Moisés fue para que Moisés se pusiera, hermano, a trabajar con la nación de Israel para llevar esta tienda a cabo, construirla, erguirla, y Dios lo único que iba a hacer era manifestarse en la Shekinah y hacerse presente delante del pueblo de Él. Hay gente que viene al camino de Dios, hace una oración de 2 minutos y dice, sí, yo acepto a Jesús. Se van para atrás a su banca y no saben ni siquiera la decisión que han tomado. Lo importante de entender, hermano, llevar ves a tus clases bautismales, entender qué es decir, Señor, te voy a servir, te entrego mi corazón, Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, ayúdame, Señor, mis decisiones me llevaron al fracaso, ahora yo quiero que tú dirijas mis decisiones. Hermano, ¿y sabe lo que pasa? Que después de 2, 3 añitos, hermano, ya me aprendí 2, 3 libritos, hermano, de la Biblia. Ahora yo quiero volver a tomar la batuta de mi vida, quiero tomar el timón de mi barco y decirle al Señor, Señor, hazte un ladito que ahora me toca a mí. Ay, Dios del cielo. No se pongan serios, hermana. Es una escuela dominical. On a Thursday. Dice, hay a veces que queremos que Dios haga todo. Hay una parte que la nación de Israel tenía que llevar a cabo y era trabajarla admirable. ¿Te imaginas que tú me invites a trabajar contigo? Y que tú digas, hermano Edgar, yo te voy a pagar, no sé, $100 por el día para que trabajes conmigo. Y que yo vaya contigo y que tú estés trabajando, estás sudando y trabajando y yo sentado tomándome una limonada. Pero al final del día que yo te diga, admirable, mis $100, ¿qué me vas a decir? Mire, hermano Edgar, vamos para acá, para la esquinita y vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Hay, hermano, un intercambio de cosas que se tienen que llevar a cabo. Y en el tabernáculo era lo esencial del ser humano o de la nación de Israel, hacer las cosas como Dios quiso. Tenía su propósito como lo estábamos diciendo, ¿ok? Continúo, dice, la obra de Dios ocupa y requiere la asociación humana. Estoy hablando ya nosotros como la iglesia. La obra de Dios ocupa la asociación humana. Nos ocupa la obra de Dios a nosotros. Te ocupa a ti, Andrew, te ocupa a ti, Giovanni, me ocupa a mí, ocupan a Jesse, ocupan al pastor, hermano, ocupan a cada uno de nosotros, hermano, que venimos a la iglesia, somos útiles, yeah, we are. Aunque la Biblia dice que siervos inútiles somos. Está hablando, hermano, de tener un sentir humilde, de entender que todo lo que hacemos, hermano, es para la gloria de Dios y no para gloria mía. Pero de que la obra de Dios me necesita, la obra de Dios me necesita, hermano. Y yo tengo que entender eso. Ay, poderoso Dios. Dice, sea laboralmente, económicamente, financieramente, sobre todo voluntariamente.
Porque el pastor no tiene por qué estar, hermano, tizando y tizando y tizando a la gente para venir a hacer algo para la casa de Dios, hermano, como si le estuviéramos construyendo casa al pastor aquí. I have to do something in my part. Yo tengo que hacer algo por la obra de Dios. Tiene que salir de mi corazón, hermano. Lo lindo que es, hermano, fíjese, lo lindo que es, siendo uno de los líderes, hermano, ver la necesidad que hay en la casa de Dios y que llega de repente una persona y diga, hermano, voy a dar esto, hermano, yo voy a ayudar con esto, hermano, I volunteer, ¿verdad? Yo me pongo voluntario para ayudar en cierta área de la iglesia, hermano, lo lindo que se siente para el líder. ¿Por qué Jesús le decía a los discípulos, rogad al Padre? ¿Para qué, Giovanni? Para que Él envíe, ¿qué? Obreros. Ay, Dios mío. Ajá, porque la mies es mucha. Mi maestro de Nuevo Testamento, que Dios lo bendiga donde quiera que está, me decía, mi maestro Luis Cruz, decía, en la casa de Dios hay obreros, hay pocos obreros, Edgar, pero los pocos obreros que hay son flojos. Tenemos que pedir al Señor que haya más obreros en la casa de Dios. Porque hay a veces, hermano, que sí se pone tan cansado, hermano, la tarea, las cosas que se llevan a cabo en la casa de Dios por falta de que la gente, hermano, participe también de las cosas de Dios. Hay gente, hermano, que está contenta nomás sentado en la banca. Si supieras los talentos y los dones que tú cargas por dentro, hermano, ay, poderoso Dios. La obra te necesita, la obra me necesita. La casa de Dios nos necesita, hermano. Hay un propósito por la cual cada uno de nosotros, hermano, somehow, some way, de alguna manera en nuestra vida, hermano, tú naciste en México, pero viniste a dar a San Diego con un propósito de parte de Dios. Tú naciste en otro estado, pero viniste aquí con un propósito de parte de Dios. Yo soy del estado de Texas y creo que mi familia me está viendo. ¿Cuántas veces me han dicho, Edgar, regrésate? Yo nací en Texas, hermano. Soy vaquero en lo más profundo de mi corazón, aunque no traigo botas. Pero, hermano, cuando Dios llegó a mi vida y me desvié del Puente Coronado, hermano, llevo 13 años en esta iglesia y no me he podido ir porque es más rica la bendición de Jehová. Y no estoy hablando económicamente. Mi vida espiritual, hermano, ha sido bendecida. La nación de Israel llegó un momento donde dijeron, Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto, mejor nos regresamos, mejor vamos hacia atrás nuevamente, porque se les puso duro en el desierto, Isaí. No todos aguantan la vida en el desierto, pero la gente no la aguanta porque no agarra sus fuerzas de la fuente donde las tienen que agarrar. La fuente tiene que ser el Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo imparte fuerza, imparte fortaleza. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y kamai, siki, amai. Te sientes débil, clámale al Espíritu Santo. My God. Poderoso Dios. Pedro no predicó, hermano, como predicó hasta que no descendió el Espíritu Santo. Incluso Pedro, ¿qué hacía Isaí? Tú, Giovanni, cortaba orejas, negaba a Cristo, le decía a la gente, cállate, deja al maestro en paz. Ese era Pedro. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro, hermano, ese hombre se levantó y dio el primer discurso teológico, hermano, basado en el libro de Joel, y les dijo, wait a minute, we're not drunk here. Let me tell you something.
Aquí se está cumpliendo la profecía de Joel, que descendería el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y hablaron en nuevas lenguas, hermanos. Cuando Dios viene y habita en medio de su pueblo. Dios habitó en el tabernáculo. ¿Qué sucedió? Isaí, en Egipto les crecían las chanclas, Adriana. Les crecían las túnicas. Caía pan del cielo a Giovanni. Nada de eso sobrenatural sucedió hasta que no llegó Dios y lo hizo en un lugar donde no es posible de que se mire, en el desierto. En medio del desierto Dios trajo ese alimento, hermano. Que me imagino que la compañía Pan Bimbo quisiera tener esa receta y no puede. El pan Bimbo está rico, hermana. Está rico el pan. Pero ese pan que cayó del cielo tipificaba a Cristo mismo. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. Ay, poder de Dios. Es que, hermano, ver los tipos en la Biblia, hermano, te deja speechless, te llena de presencia de Dios. Este curso me fascina, hermano, pero tenemos que seguir, no es un curso. Dice, la obra de Dios ocupa a hombres y mujeres que les importe la obra desde lo más profundo de su corazón. La voluntad del hombre viene de su corazón, hermano. Sus designios, sus deseos vienen de lo profundo. Estoy hablando no del pedazo de carne, estoy hablando de su ser, de lo interior de él. Dice, de lo profundo de su corazón, porque desde allí es donde se supone que mora Dios. Dígamelo otra vez, hermano Edgar, please. Dice, la obra de Dios ocupa a hombres y mujeres que les importe la obra desde lo más profundo de su corazón, porque desde allí es donde se supone que mora Dios. Si Dios mora en mi corazón, hermano, y yo lo digo, hermano, es algo natural que a mí me importe la casa de Dios. It's by nature. Es algo que te sale, hermano, de lo profundo de tu corazón, el querer hacer algo por la obra de Dios. El querer, hermano, a tomar una parte. El querer ser miembro activo. El querer, hermano, santificarte para Dios. El querer, hermano, ver las promesas de Dios cumplirse en tu vida. El querer, hermano, ver tu matrimonio restaurado. El querer ver a tus hijos salvos sirviendo a Dios. Eso viene desde lo más adentro, hermano. Y el que está allá adentro, la Biblia dice que Dios pone el querer como Él. Hasta eso Dios nos tiene que ayudar. La Biblia me dice que a veces no sabemos pedir. Y ahí viene el Espíritu Santo para interceder por nosotros, que nos ayuda para poder, hermano, presentar nuestras oraciones delante de Dios. Fíjese nomás, si el Espíritu Santo fuera egoísta, Isaí, el Espíritu Santo hace mucho me hubiera dicho, no, Edgar, ya, eres un fracaso, me das dolor de cabeza. Pero el Espíritu Santo no es así, hermano. Él está allí, Él no duerme. Él está allí esperando. Incluso mientras estoy dormido, me está hablando, hermano, a través de los sueños. Me está ministrando. Me está diciendo, Edgar, tú puedes. Echa para adelante. No te rindas. Búscame en lo secreto. Edgar, ay, Dios mío de Nazaret. Hermano, usted llene su nombre allí en lo que estoy diciendo. Eso viene naturalmente del corazón, hermano. Hay gente familiares que cuando ven que un familiar sirve a Dios, te dicen, ay, Adriana, estás gastando mucho tiempo en la iglesia. Espero que no te lo hayan dicho en estos días, van a decir, hermano Edgar, ¿verdad? ¿Te imaginas que digan, hermana Lili, usted pasa mucho tiempo en la iglesia? Hermana Maribel, usted siempre está ayudando ahí en la iglesia. Que hay gente que viene, hermano, y no lo entiende. No entiende que eso viene, hermano, de gratitud a Dios. Las ofrendas y labores son plan de Dios. Cuando hay que levantar la ofrenda, cuando hay que dar los diezmos, todo eso se estableció por Dios, no por Pai.
no por la iglesia. Fue Dios quien lo estableció. ¿Ok? Dice, las ofrendas y labores son voluntariamente. Aquí no viene hermana Felipe y te dice, te toca. No. Incluso hay unas iglesias católicas, hermano, que se queda parado allí, ya sea el monaguillo o el que está levantando la ofrenda y se para. Y no se mueven hasta que tú des de perdido un peso o algo. Pero tienes que dar para la casa de Dios, ¿verdad? Aquí, hermano, nosotros los protestantes sabemos y entendemos que es algo voluntario, que es algo, hermano, que sale de adentro de tu corazón. Incluso, hermano, hay gente que por muchos años aprovecharon de eso, los que eran los de que da $1,000 y Dios te va a bendecir. Y da esto y Dios te va a bendecir. Y usaron esa táctica por tantas décadas, hermano. Y se lucraron mucho del pueblo de Dios porque el pueblo entendía, hermano, que si da para la obra de Dios, para el ministerio de Dios, Dios te bendice. Pero ya después que muchos charlatán, hermano, y gente y ministros del enemigo, hermano, que se vestían de oveja, que estaban estafando al pueblo de Dios, causaron que el pueblo de Dios ya no quería dar o ya no quiere dar a la casa de Dios. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? No. Dice, lo que tú le traes, trabajas, ofrendas para Dios, nunca quedará sin recompensa de parte de Dios. Todo lo que tú hagas para Dios tiene su recompensa, hermano Freddy. Todo lo que hagamos para la obra de Dios tiene su recompensa de parte de Dios. Dios no se queda con nada, hermano. Dios nos bendice. Si if I make a poll here, we make, a poll, se dice en inglés. Si hago una encuesta de cuántos tienen un testimonio que digan que cuando dieron a la casa de Dios, sirvieron a la casa de Dios, se desvelaron en la casa de Dios por trabajar, hermano, que puedan decir que Dios nunca les dio, nunca los bendijo, que Dios nunca se acordó de ustedes, que cuando diste esos $2 que nomás tenías en tu bolsillo, te fuiste y Dios nunca te bendijo. Ay, poderoso Dios. Yo creo que Dios bendice, hermano. Yo creo que Dios está allí para ayudarnos a seguir adelante. Yo creo, hermano, que Dios en la Sagrada Escritura nos enseña, hermano, y a través del tabernáculo, esta gente tenía de más. Dice que salieron con abundancia de Egipto. Ay, Dios mío. Ese era presentar la asociación de Dios. Oh, God Almighty. 809. Presentar la asociación de Dios con el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. La gente tenía que llevar una obra a cabo y Dios llevó la otra. Dios lo diseñó, Dios fue el arquitecto, Dios se lo enseñó a Moisés y Moisés tenía que empezar a trabajarla. Se imagina, hermano, que al pai le hubieran dicho, pastor, váyase a San Diego y allá ya le tienen la iglesia, tienen 500 miembros, todos tienen sus profesiones, todos dan diezmos de más de $1,000 al mes. Y se imagina, hermano, fácil se viene el pastor. Pero no es así. Tú tienes que trabajar, hermano. Él sabía que al venirse a San Diego le iba a costar lágrimas. Él sabía que iba a pasar momentos difíciles y vaya que las ha pasado, hermano. Yo llevo aquí la mitad de su ministerio. Y si yo he visto cosas difíciles, hermano, no quiero ni imaginarme cómo empezó el ministerio. Pero él le creyó a Dios y es algo que a mí me impulsó, hermano, y me ayudó en mi crecimiento con Dios y todavía crecer en Dios, de que él no se rinde, hermano, en creerle a Dios. A veces yo le he escuchado que dice, Edgar, ya no le quiero decir nada al pueblo. Pero él sabe que si no le dice, hermano, lo van a talar desde el reino de los cielos. Él simplemente dice, Señor, envía obreros, Señor, envía obreros. Somos testigos, hermano, que cuando estaban las campañas que dábamos aquí en la iglesia, hermano, como el Señor decía, va a venir gente, va a venir familias enteras, va a venir gente que va a trabajar, pastor, no se preocupe. Gente que se fue, hermano, gente nueva que vino, pero Dios siempre ha proveído manos para trabajar la obra de Dios. Porque nadie es indispensable, hermano. La casa de Dios nos necesita. El objetivo número 2, mostrar que el tabernáculo fue un proyecto de Dios y creo que ya lo he estado tocando en el estudio. Pero dice Dios en Éxodo
25, 8 al 9, que son los últimos dos versículos de la clase, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Los planos, la arquitectura, el diseño, todo vino de la mente de Dios. So Moisés tenía que seguirlo al pie de la letra. Isaí dice: el arquitecto del tabernáculo es Dios mismo. Porque es importante saber que Dios fue el diseño, fue el que lo diseñó. Porque Moisés no tenía la omnisciencia, hermano, para saber lo que venía hacia el futuro. Moisés no sabía, hermano, la foto grande. Lo único que él hacía es obedecer a Dios y se acabó. Señor, lo que tú digas, lo voy a hacer. Señor, así, Aarón, agárrate aquí. La tribu de Leví, ustedes van a hacer esto. La tribu de Benjamín, aquí, allá, Manasés. Todos los hermanos se empezaron a dividir y las tareas las empezaron a asignar. Y la siguiente clase es los artesanos del tabernáculo. ¿Cómo fue que se dividieron las tareas, hermano? O sea, era algo impresionante ver, hermano, que podemos ver a través de las escrituras cómo se organizaron, hermano, conforme a los planes de Dios. Dice, podíamos decir que Moisés se ingenió todo. Dice, por su experiencia en arquitectura y construcción, siendo enseñado académicamente en Egipto. Hermano, Moisés no era alguien que no sabía. Él tenía conocimiento. He was intelligent, very smart. Él pudo haber diseñado una morada para Dios. Si David dijo, si David dijo, yo te voy a hacer una morada a Dios, y Dios le dijo, no, espérate tantito, David. El que lo va a hacer Salomón, no tú. O sea, porque el hombre a veces quiere hacer las cosas, hermano. Pero Moisés aquí se le reveló en un ayuno de 40 días, hermano, estaba ya metido con Dios y se le revela el tabernáculo a Moisés. Dice, pero la Biblia nos revela que Dios fue quien diseñó todo lo que componía el tabernáculo de reunión. Moisés dirigió la obra conforme a la revelación e instrucciones de Dios solamente. Éxodos capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodos, versículo 33, dice lo siguiente: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina y la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Moisés era quien lo dirigía todo. Ay, poderoso Dios. Yes. Dice, Dios sabía, dice, desde su diseño hasta cuándo podían armarlo y desarmarlo para moverse cuando la nube se movía. Lo diseñó todo Dios. Dios sabía el plan futuro y simbológico o tipológico que se tenía que sacar de este mueble o de esta tienda portátil, dice, para la representación del Mesías y su sacrificio vicario por el pecado de la humanidad. Voy a decir algo. Dice, Moisés ni siquiera sabía que ni a la tierra prometida iba a entrar. He was very smart. Era muy inteligente Moisés, académicamente dotado. Pero ni siquiera sabía Moisés que ni a la tierra prometida iba a entrar. Porque las cosas se hacen como Dios quiere y no como el hombre quiere. Dios le dijo, háblale a la roca, y le pega a la roca. Y por desobedecer a Dios, hermano, no entró a la tierra prometida. Pero sí pudo orquestar, hermano, sí pudo, hermano, dirigir al pueblo de Dios para construir este tabernáculo de reunión. Dice, y ya hablamos sobre los muebles, tocamos un poquito de los muebles. Son 6, hermanos, y es el altar del holocausto o el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelero o el candelabro, el menorá, ¿verdad? Para los judíos, la mesa de los panes de la proposición, dice el altar de incienso y el arca del pacto. Son 6 muebles, ¿ok? Está dividido el lugar en tres diferentes divisiones, por decirlo así. El atrio, lugar santo y lugar santísimo, como lo vimos en las imágenes.
Y dice lo siguiente, este es el último objetivo. Señalar la relación tipológica entre el tabernáculo y la iglesia. ¿Qué es tipología o qué es un tipo? En los escritos desde el Nuevo Testamento se usa una clase de lenguaje figurado que se llama tipo. Algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual, ¿ok? Dice futura. Aquellos eran figuras o tipos de estas realidades. La información de un tipo debe basarse en el Nuevo Testamento o la afirmación. Eso es algo que se ve en el Antiguo Testamento, pero se cumple ¿dónde? En el Nuevo Testamento, ¿ok? Eso quiere decir que tu pasaje va a estar en el Antiguo y lo vas a ver en el Nuevo Testamento para que se confirme que es un tipo, ¿ok? Dice, dice, la afirmación de un tipo debe basarse en el Nuevo Testamento. Si esta fue ordenada por Dios, el tipo es figura de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina. Y vamos a ver ahorita dos ejemplos. Dice, todos los tipos son proféticos, no son simplemente ilustraciones. Tienen una enseñanza, hermano, hacia el futuro cuando hablamos de tipos. ¿Okay? ¿Cuántos han escuchado gente decir, Josué es tipo de Cristo? O Melquisedec es tipo de Cristo. ¿Sí lo han escuchado? Ok, esto es a lo que se están basando. Dice, de manera que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo, es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Dice tipos, y los podemos encontrar de diferente manera. Pueden ser personas, como dije, lugares, eventos, objetos e instituciones. Contienen en sí algún valor espiritual. Dice, aparte de su aspecto profético, si el tipo prefigura una realidad espiritual, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Voy a dar dos ejemplos, una persona y un objeto. Jonás. En Jonás capítulo 1 nos dice lo siguiente, ¿ok? Y esto va a ayudar, hermano, para las siguientes clases que se estarán llevando a cabo, lo que es el trimestre, ¿ok? Vamos al libro de Jonás. Tú eres bueno, Dios. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, esto se encuentra en el Antiguo Testamento y estamos hablando de Jonás, ¿verdad? 3 días, 3 noches en la barriga del pez, ¿verdad? Del pez grande. Vamos a ver, si este es tipo de Cristo, en el Nuevo Testamento tenemos que encontrar un pasaje que nos hable esto mismo, ¿ok? Si vamos al libro de Mateos, capítulo 12, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El antitipo es que Cristo estuvo, así como Cristo estuvo 3 días, hermano, ¿verdad? Que dice en la tierra, ¿verdad? O cuando murió, lo representa o te lleva hacia donde fue lo que sucedió con Jonás, que estuvo 3 días en la barriga del pez, 3 días y 3 noches. Ese es un tipo y el antitipo lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, cuando demos las clases, si hay alguien que ocupa que nuevamente se lo explique y lo explicamos. La segunda es la serpiente de bronce, es un objeto, ¿ok? Entonces, en Números capítulo 21, si pueden ir conmigo, ya estoy terminando, hermano, nomás es para hablar lo que es un tipo, ya que estamos hablando del tabernáculo, ¿ok? Números capítulo 21, versículos 8 y 9, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Mire qué cosa, ¿verdad? Vamos a encontrar su antitipo, que va a estar ¿dónde?
en el Nuevo Testamento. Ayúdenme. Juan capítulo 3. Por eso nomás traje 2, hermanos, porque créame que de tipos y antitipos la Biblia está llena. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Vemos que en el Antiguo Testamento está el tipo, ¿verdad? La serpiente de bronce, y en el Nuevo Testamento está su cumplimiento, que es en Cristo, ¿ok? Que es cuando Cristo está en la cruz del Calvario, cuando uno lo mira, que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero el que no cree en Cristo, no se vista que no va, ¿verdad? Dice, la iglesia es la nueva morada de Dios en la tierra, después de haber habitado donde habitaba el arca del pacto entre los querubines de la tapa llamada el propiciatorio. Dios hizo su morada dentro del arca del pacto, o sobre el arca del pacto, ¿verdad? Ahí estaba la morada de Dios. Todo el tiempo con David, y lo escuchamos, traían el arca del pacto, y vemos que ellos la guardaban mucho, ¿verdad? Y después, hermanos, se perdió el arca del pacto, ¿ok? Y hasta el día de hoy no la han encontrado, ¿ok? Pero, anyways, entonces, hermano, se pierde el arca del pacto, entonces, ¿ahora dónde Dios va a morar? Decimos, y vamos a ver en estas clases, cómo es que todo esto tipificaba o simbolizaba, hermano, algo que ver con el Nuevo Testamento o en el futuro. Porque el propósito de Dios, hermano, no es habitar ahí en el arca del pacto toda la eternidad. El propósito de Dios, dijimos que el propósito de Dios es redimir al hombre, es venir y volver a tener una relación con el hombre, hermano. Ay, poderoso Dios. Entonces dice, en 2 de Timoteo 1:14 dice, si se pierde el arca del pacto, no dice en 2 de Timoteo, espérame, I was thinking, dice, si el arca del pacto, hermano, ya no lo encontraron, Adrián, entonces ¿dónde quedó Dios? ¿Se perdió juntamente con el arca del pacto? No. Sofía, no, ¿verdad? Dios todavía existe, ¿verdad? O tenemos que encontrar el arca del pacto, hermana Maribel, para poder encontrar la presencia de Dios. No, ¿verdad? Ok, good. Si no, hermano, se imagina que pensáramos así de esa manera. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento vemos que Dios nos enseña, o la Biblia nos enseña, hermano, que Dios vino y volvió a ser morada, Giovanni. Pero esa morada ya no la hizo sobre el arca del pacto, sino que ahora vino y la hizo en nuestros corazones. Y si era serio para Moisés, que si tu presencia conmigo no va, Dios, yo no voy a ningún lado, es menester que el creyente, el cristiano, también tome seria si la presencia de Dios habita o no habita en su vida. Ay, hermano Edgar, se va a dañar esto, ya es tarde, hermano Edgar, we gotta work tomorrow. Tengo 6 minutos, hermano. 2 de Timoteo 1:14, vamos a ver, ¿dónde es que el Nuevo Testamento me dice que está la nueva habitación de Dios? El tabernáculo, el tema es que el tabernáculo, un lugar de la habitación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la aplicación es diferente. Ahora estamos diciendo que Dios habita en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo 1:14 dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. There's a reason why the Holy Spirit abides in our life. Hay una razón específica, hermano, hay un propósito de parte de Dios que si lo vimos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, hay un propósito por la cual el cumplimiento es que ahora Dios vino y hizo morada dentro de mi corazón cuando entregué mi vida a Cristo. Ay, poderoso Dios. Imagínate gente que se va de la iglesia, hermano. That doesn't make sense to me. Y lo digo en el sentido, hermano, que si entendemos esto, que Dios vive dentro de mí,
¿Cómo yo puedo alejarme de Dios, hermano? O olvidarme que Dios habita dentro de mí. How can that happen? Well, it happens. And it happens to people. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. We are edified to have the Holy Spirit of God living inside of us, Andrew. Somos edificados, hermano, para que seamos morada del Espíritu Santo. ¿Por qué crees, hermano, que no puedes blasfemar del Espíritu Santo porque no se te perdona ese pecado? Porque el Espíritu Santo es serio, hermano. Es un regalo de Dios, es parte de Dios, es Dios mismo habitando en tu corazón, en mi corazón, hermano, y por lo tanto, como nos decía Mana Elizabeth el domingo, no podemos contristarlo o no podemos, hermano, apagar el espíritu dentro de nosotros, pero hay momentos en que lo contristamos, hermano, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, contristamos al Espíritu Santo. But let me tell you something. Cuando lo contristamos, hermano, Él no te da la espalda. Se apaga. Yes. Se contriste. Yes. Y si la jugamos mucho, se aparta de nosotros. Yes. Pero mientras tú tengas fuerza, hermano, mientras tú puedas todavía meditar en la palabra, mientras tú puedas, hermano, decirle a Dios, Dios, ayúdame, Señor, no me dejes alejarme de ti, Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Allí va a estar el Espíritu de Dios trabajando contigo y conmigo. We gotta go. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Propósito de Dios, hermano, destilar amor en nuestras vidas. Es uno de los frutos del Espíritu, Giovanni, right? El amor es un fruto del Espíritu, eso sale naturalmente. Pero cuando te sale odio hacia tu hermano, that doesn't come from God. Eso no viene de Dios. Cuando tienes rencor hacia una persona, eso no viene de Dios. Eso es del mundo, dice la Biblia. Eso es un deseo de la carne, el odio. Ay, Dios mío. Gotta go. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Ay, hermano Edgar, pero la Biblia también dice que Cristo ascendió a los cielos. ¿Sabían que Cristo puede estar en muchos lugares a la misma vez? Okay. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Este es el autor de Hebreos. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hay una parte que tengo que hacer, Isaí, y eso es aguantar hasta que Él venga. Esperar hasta que Él venga, Giovanni. Esperar a que Él venga por nosotros, que el Espíritu Santo nos entregue como aquella novia preciosa, hermano, hacia nuestro novio que es Cristo, hermano. Y vamos a ir a las bodas del Cordero, hermano. Hay que aguantar todavía. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Era una pregunta que hizo el apóstol Pablo. El tabernáculo es un lugar de la habitación de Dios. Sois templo del Espíritu Santo. Esta primera clase se trató y los puntos claves eran de enseñar que Dios quería hacer una habitación con la nación de Israel y la hizo en el desierto. Vino y habitó con ellos. La Biblia dice que cuando la Virgen María, ¿verdad? Le dijeron que iba a tener un hijo y llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Que será Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios habitó con nosotros. Dios habita entre nosotros. Cristo, hecho carne, hermano, que vino aquí en la tierra, hermano, era Dios hecho carne en persona, hermano, de la persona de Cristo, ¿verdad? Y lo que es la deidad de Cristo como Dios, hermano, eso nos deja saber qué tan especiales somos para Dios. Yo sé que nos vamos a gozar en estas clases, hermano. Ya son las 3:30. That's where I wanted to get. A las 8:30, no 3:30, a las 8:30. Pónganse de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Los que están en Daniel, put Zoom on the screen for me, please. Los que están allí en sus hogares pueden estirarse, stretch, ¿verdad? Yo sé que estas escuelas dominicales, hermano, nos vamos a gozar. Pero yo lo que quiero, hermano, uno como maestro, I don't want to waste my time. No quiero gastar mi tiempo, hermano, en nomás hablar pura palabrería. Yo quiero, hermano, y ayúdenme a orar y oremos, que Dios haga algo en estas escuelas dominicales, hermano. Que no nomás vengamos, hermano, y salgamos igual, sino de que algo me lleve conmigo de esta, porque créame que la enseñanza tiene su peso en el reino de los cielos. Y eso, hermano, puede cambiar nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Si nos estábamos olvidando un poco y desenfocando de la seriedad del evangelio, hermano, que estas clases nos pueda ayudar a nuevamente enfocarnos. Ay, poderoso Dios, we gotta go. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, te doy gracias, Espíritu Santo, por tu amor, tu misericordia, por tu presencia en esta noche, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu sabiduría, tu conocimiento, Señor amado, y toda la gloria es tuya, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Presentamos todo este trimestre, Señor amado, desde ahora, Señor, que tú seas quien te glorifiques, que uses a cada uno de los maestros, Señor amado, y hables a nuestras vidas, porque de las salvaciones de las que estamos hablando, Señor amado. Padre, una evangelización, Señor amado, para todo el que está escuchando estas escuelas dominicales que vienen, Señor amado. Ayúdanos, Dios del cielo, a los que somos parte de tu iglesia, Señor amado, a volver a enfocarnos, Dios del cielo, porque tu palabra es viva y es eficaz para redarguir, para enseñar, para instruir, Señor amado, para ayudarnos y consolarnos, Dios del cielo, levantarnos y darnos fuerza nueva, Señor amado. Suple toda necesidad, Señor, de mis hermanos. Glorifícate en cada uno de los estudios, Señor, y glorifícate en cada uno de los corazones, Señor amado, para la gloria y honra, Señor, solamente de tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, dale un aplauso a Cristo, gózate, alábale. Y no sé quién va a estar pasando por aquí. Poderoso Dios del cielo. Que el Señor le bendiga más. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por este precioso estudio que ha dejado en medio nuestro. Y así le damos las gracias al Señor. Y le voy a pedir estaremos despidiendo a nuestros hermanos de Facebook. Les esperamos el día de mañana. Tendremos culto dirigido por la Sociedad de Jóvenes, Juveniles y Niños.